Es de conocimiento público la magnitud que ha tomado los escándalos de pederastia en los cuales ha habido intervención de la Iglesia Católica. Esto ha llegado al punto de que el propio Papa ha tenido que cambiar su visión diametralmente sobre este tema, condenando los hechos y asumiendo una posición muy diferente a la que tuvieron pontífices anteriores, superando los errores iniciales con los que el actual Papa asumió este tema. Y es que las denuncias y acusaciones que envuelven al clero ligado al Vaticano tienen no solo la fuerza de la cantidad, sino también la contundencia que dan los testimonios y las pruebas irrefutables. Algo similar podríamos señalar sobre el sistema educativo ecuatoriano, que en el pasado régimen de alguna manera escondió, puso una especie de niebla sobre lo que estaba sucediendo en el sector educativo, en donde se han consumado centenares, posiblemente miles de violaciones y abusos a niños. Sobre este tema se refirió el doctor César Sea, defensor del pueblo, en una declaración que hizo esta emisora a finales de la semana pasada. Criticaba César Sea el manejo que se está haciendo de la situación. ¿Existiría el propósito de remediar de alguna manera o de encontrar caminos para que se sancione a las personas que habrían incurrido en estos graves delitos? Pero César Sea señalaba que aquí, en la Zonal 6 del Ministerio de Educación, se estaban cometiendo errores procedimentales que iban a culminar con fracasos desde el punto de vista legal. Antes de escuchar al ingeniero Henry Calle, coordinador Zonal 6 del Ministerio de Educación, quien nos ha pedido justamente refutar, referirse, replicar a lo dicho por César Sea, escuchemos para tener pleno conocimiento de lo que estamos hablando, parte de lo que dijo el doctor César Sea en estos mismos micrófonos. En la Defensoría del Pueblo, una cantidad de personas que denuncian, funcionarios, servidores del Ministerio de Educación, que dicen, oiga, yo no puedo llevar adelante sumarios administrativos, no sé ni qué es eso. No sé ni cómo hacerlo, no tengo idea de los procedimientos. ¿Y no hay un departamento legal en la Zonal 6 que asuma este tema? ¿Por qué tiene que dejar esto a supervisores, a personas que poco o nada saben sobre leyes? A ingenieros comerciales, a psicólogos, que no tienen idea de un procedimiento y se sienten ellos preocupados. Pueden ellos además ser objeto de contrademandas. Exactamente, y existen creo que alrededor de 3 o 4 contrademandas por daño moral por lo que ellos han realizado, porque no se han ajustado al debido proceso, no tienen idea de lo que es. Dicen, nosotros no queremos llevar, pero nos obligan, so pena de mandarnos del ministerio. Si no, ¿qué puede hacer el organismo que usted dirige, la Defensoría del Pueblo, sobre el tema? Primero, denunciar y buscar la manera de que eso no suceda, porque ya hemos hecho... Estas las declaraciones del doctor Sea en lo esencial. Damos la bienvenida al ingeniero Henry Calle, coordinador zonal 6 del Ministerio. ¿Cómo se está manejando esta situación que trajo tanto escándalo al sector educativo ecuatoriano, ingeniero Calle? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Un saludo cordial y muchas gracias por el espacio. Creo que el tema de los delitos contra la niñez y la adolescencia deben siempre manejarse con absoluta rigurosidad y responsabilidad. Y en este sentido, lo que yo trato de hacer en esta entrevista es incluso invitarle al defensor del pueblo con toda la apertura y la transparencia para explicarle cómo funcionan los procesos y la legislación que nos rige a nosotros como sistema educativo para, digamos, él pueda tener una apreciación objetiva y real de lo que sucede en el sistema educativo. Es verdad que existen en este momento, digamos, denuncias en la Defensoría del Pueblo, a saber de lo que dice el Defensor del Pueblo, de funcionarios que, digamos, en cierto sentido se niegan a participar en los procesos de sanción de los delitos de violencia sexual contra la niñez y la adolescencia. Y ahí un poco hay que precisar ciertas cosas. Primero, ciertamente las administraciones de educación del sistema educativo no dieron la suficiente confrontación, el suficiente apoyo y la suficiente conciencia o el ejercicio de conciencia que tenía que ser puesto en la práctica para defender derechos de niños, niñas y adolescentes. No es un problema solo de 10 años, es un problema de décadas. Nosotros hemos atendido problemas incluso de hace 4 y 5 décadas de delitos que quedaron en la impunidad, producto de un sistema que protegía a los presuntos agresores
y que vulneraba derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el sistema educativo tenía la obligación de confrontar. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Generamos una regulación a partir de la ley y el reglamento de educación, acuerdos ministeriales para instrumentar de manera adecuada y legal estos procesos. Generamos el acuerdo 52A en junio del 2017, cuando identificamos que el problema no eran hechos aislados, sino que eran problemas realmente preocupantes. Un problema casi que podría ser calificado de sistémico. Así es un problema sistémico y es un problema de toda la sociedad. Yo alguna vez, ya lo dije también en este medio, es un problema. Nosotros, las familias, ponemos en resguardo la confianza de nuestros hijos en ciertas autoridades y liderazgos que nosotros consideramos sanos, buenos y protectores para nuestros hijos. El sacerdote, el profesor, el señor que maneja la furgoneta, es decir, todos a quienes como padres y madres de familia encargamos a nuestros hijos para su protección y educación de alguna manera. Y esto es bastante grave, pero es más grave también entender que el 80% de la estadística judicial son delitos cometidos en los propios círculos cercanos a los niños, niñas y adolescentes, es decir, en las propias familias, incluyendo progenitores y familiares o amigos cercanos a las familias. Claro, este es un problema adicional. Pero lo que sucedió dentro de las aulas, eso realmente que es inconcebible. Así es inconcebible. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, nosotros hemos identificado más de 100 casos cometidos por familiares dentro del sistema educativo a través de la detección de psicólogos y docentes. Y dentro del sistema educativo, cometidos por miembros del sistema educativo, hasta la fecha tenemos un total de 136 casos identificados solo desde el 2014. ¿Qué es lo que hicimos? Primero empezamos a revisar todos los expedientes. Muchos de esos expedientes se determinó la culpabilidad, es decir, llegó a determinarse que se cometió la agresión o el delito sexual y que la sanción fue suspensión o otro tipo de sanción que no es la destitución como manda la ley. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fueron recursos extraordinarios de revisión. Es un instrumento que nos da el estatuto del Ejecutivo. Antes de ir a esto, a lo que se ha hecho ya en esta nueva administración y a lo que se pretende hacer, que en cuanto a la forma es parte de la crítica de César Sea. Cuéntenos cómo se llegó a esta situación. Hemos hablado ya, pero es algo que no podemos dejarlo simplemente como una cosa del pasado, a que el sistema educativo ecuatoriano entre dentro de esa opacidad en semejante tema, ir al ocultamiento, a la negación, hasta la justificación de estas tropelías cometidas por maestros. Dos temas. Primero, una alta indiferencia, ¿no? Es decir, se identificó una alta indiferencia de funcionarios públicos que al recibir los casos, las denuncias de violencia sexual, en algunos casos fueron archivados, en otros casos ni siquiera se dio el proceso adecuado y en la mayoría de casos, por evitarse problemas, conflictos y una serie de elementos, se dejan estos casos en la impunidad. Entonces, nosotros hemos incluso llegado a la destitución de rectores, de docentes, de directores administrativos que en los 17 distritos de la zona y de todo el país han tenido que ser separados del ministerio. ¿Cuánta gente ha sido separada en el ministerio aquí? Dos directores distritales de 17 distritos han sido destituidos, un total de 47 docentes y hay varios funcionarios que están con sumarios administrativos en este momento. Ahora, ¿de dónde nace? Cuando el ministro de Educación asume funciones, vienen dos elementos. Primero, nos hace una consulta a los coordinadores zonales. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes tienen para plantearnos los ejes de trabajo de esta administración? Y uno de los problemas que evidenciamos en todas las zonas fue los delitos de violencia sexual. En el caso particular, cuando yo recién llegué, identifiqué en la provincia de Morona, Santiago, delitos de violencia sexual que no habían sido tratados ni en la vía administrativa ni en la vía judicial. Y además, el ministro conoce el caso Ampetra,
que además es un caso conocido en la opinión pública, del cual la Comisión de la Asamblea asume su nombre por esta violación de derechos a niños, niñas y adolescentes de más de 40 casos de un mismo docente. Y esto implicó, digamos, una política pública del ministerio para atacar con un ámbito de cero tolerancia a todo tipo de abuso. Y ahí voy a precisar un poco lo que el señor defensor del pueblo ha dicho. Pero que quizá antecediendo en esto, entendemos que la preocupación fundamental de César Sea no es porque se estén haciendo las denuncias, sino por la forma en que se lo hace, porque cuando una denuncia de carácter civil o penal comienza mal, por lo general llega a un punto dentro del desarrollo del juicio en el cual es anulada, y a lo mejor incluso hay algún juicio de repetición que más bien viene en contra de quien puso la denuncia. Sí, a ver, primero precisar, entiendo yo que los funcionarios que fueron a la Defensoría del Pueblo son funcionarios principalmente de uno de los distritos de Cuenca, porque la directora distrital tomó la decisión en base a la ley, y eso hay que precisar, de delegar las acciones previas que tienen una competencia de la unidad de talento humano. Es decir, no son estos funcionarios quienes tienen que hacer el sumario administrativo. Ahí hay una confusión, y por eso yo le decía, hay que un poco irse a la ley y determinar qué es lo que se les está delegando a estos funcionarios. Primera cosa, en la ley se constituye lo que se llama la Junta Distrital de Conflictos. La Junta Distrital de Conflictos está formada por el director distrital, el abogado o el asesor jurídico del distrito y el director o el jefe de talento humano del distrito. Estos tres son la instancia que juzga el sumario, no es otro funcionario. ¿Qué es lo que pasa? Que en la ley se determina las acciones previas. Las acciones previas es una competencia de la unidad de talento humano que determina que tiene que levantar todos los documentos que avalan que una denuncia pase a la instancia de sumario. Es decir, estos funcionarios no son quienes van a sumariar. Incluso el director de talento humano no es un profesional del derecho. Es decir, lo que están haciendo más bien es documentar el caso. Exactamente. Ellos levantan, recogen la denuncia, determinan todos los documentos que hay y pasan a la Junta Distrital de Conflictos, y es la Junta la que dice o no que debe iniciarse el sumario. Ya, y aquí permítame, en todo este proceso, en esta cadena, ¿cuánto asesoramiento existe de profesionales del derecho? Nosotros en esta administración hemos hecho varios procesos de capacitación, de inducción, de reinducción de todas las competencias y funciones que tiene cada uno de los miembros de la Junta Distrital, a los psicólogos educativos y a todos los funcionarios que intervienen en este proceso. Porque una de las deficiencias que existía evidentemente era que había una deficiencia de capacitación jurídica e incluso para las personas que tienen partes en los procesos. Por ejemplo, es decir, los psicólogos son quienes tienen que abordar y hacer una valoración psicológica de la presunta víctima, y por lo tanto esos psicólogos tienen que estar bien preparados en sustanciar un informe, en no revictimizar a la víctima, en elaborar un informe de tal manera que no sea necesario volver a entrevistar al niño, niña y adolescente, y eso tiene que tener unos protocolos adecuados. Lo mismo pasa con talento humano. Talento humano tiene que levantar los informes conforme la ley. Estos informes tienen que tener todos los elementos de hecho y de derecho, la denuncia. El jefe de talento humano tiene que derivar, él no es quien hace la investigación. Por ejemplo, si se requiere una investigación médica, un examen médico, un examen psicológico, tiene que derivar al Ministerio de Salud para que se haga estos exámenes, tiene que delegar a los profesionales. Entonces, estos profesionales que están delegados en este distrito no son quienes hacen el sumario administrativo, no son quienes hacen los exámenes especializados y mucho menos quienes juzgan. Son los funcionarios que, conforme la delegación de talento humano y la ley, tienen que levantar todos los documentos, armar el expediente y pasar a la Junta, quien es finalmente quien define, decide y juzga. Además de estos informes... ¿A qué viene la queja entonces, o por qué se genera? Porque yo creo que seguramente, se origina de lo siguiente.
Cuando el distrito toma la decisión, hay una serie de resistencias que yo en cierto sentido podría decir que son comprensibles, porque nosotros hemos iniciado procesos de sumarios administrativos a administradores del sistema de educación que fueron parte de las juntas anteriores de resolución de conflictos y que en este momento, por omisiones identificadas en los procesos anteriores, están siendo sumariadas. Eso, por lo tanto, genera ciertos temores, pero digamos, hasta cierto punto uno como funcionario público, cuando asume una función pública, lo asume con deberes, con derechos, con responsabilidades y obligaciones. Y por lo tanto, es como que cuando a mí me dicen, me dan el nombramiento de coordinador zonal y me dan unas competencias de la A a la N, yo no puedo decir esto de aquí no y esto de aquí sí. Es decir, el miedo a que mi ejercicio de la función pública me pueda generar a mí complicaciones futuras puede ser legítimo y razonable, pero eso no es la justificación para eludir de las responsabilidades que yo tengo como funcionario público de hacer. De ahí nace el tema. Luego hay una cierta manera, diría yo, un desconocimiento de buena fe. Por lo tanto, yo le invito, digamos, al defensor del pueblo para reunirnos, ya lo hemos hecho una vez, para revisar todo el marco normativo para que él, digamos, revise que no son estos funcionarios quienes van a hacer los sumarios administrativos, quienes van a juzgar, ni decidir, ni tomar las decisiones. ¿Cómo calificaría, ingeniero Calle, la política que hoy en día se está siguiendo en el sistema educativo con respecto a estos temas? Nosotros, como sistema educativo, no deberíamos dar flexibilidad en términos de ser tolerantes con ningún tipo de delito contra la niñez y la adolescencia. Es verdad que nosotros, en procesos anteriores que ya fueron juzgados y que en este momento estamos revisando, se encuentran elementos quizás que en su momento pudieron haber sido trabajados a mayor profundidad y con mayor rigurosidad. Pero todos los casos que estamos reaperturando son donde hemos encontrado algún elemento de hecho, de derecho, que es suficiente y vasto para poder iniciar el proceso de retirar a este mal elemento del sistema educativo para protección de nuestros niños y adolescentes. En cierto sentido, lo que dice el defensor del pueblo tiene su razón, es decir, puede ser que en las instancias superiores, en el contencioso administrativo, en estas instancias judiciales, todos los elementos que se hubiesen requerido en su momento para hacer un sumario integral, completo, pueda tener algunos elementos que requerían más profundidad. Pero nosotros estamos haciendo un ejercicio de conciencia en el marco de la ley, y por lo tanto nosotros estamos tomando decisiones también hacia atrás, con los elementos que disponemos en el momento. Bien, culminemos nuevamente con este paralelismo entre lo que ha existido con la Iglesia a nivel global en muchísimos países y con el sistema educativo ecuatoriano. Y esto lo dice muy claramente la carta de hace muy pocos días del Papa Francisco. Señala, con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Esto dice la Iglesia a través de su máximo representante y excita también a que en el futuro se debe denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona. Ojalá estos lineamientos se observen también de aquí en adelante en el sistema. Yo solo ahí para ratificar, digamos, lo que dice el Papa, me gusta una frase que él usó hace unos meses atrás, y él decía, los pecados se perdonan, haciendo alusión al dogma de la fe, pero los delitos se castigan. Y del mismo modo, en el sistema educativo, nosotros no debemos perder la oportunidad que tenemos de poner estos procesos a juzgamiento de la justicia. Gracias al ingeniero Calle.